Ese es pero... A ver, déjenme más ver si sí. Está transmitiendo. Sí. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a un encuentro más al respecto de los pioneros del psicoanálisis. Hoy nos acompaña el maestro Emanuel Rodallegas, que nos va a compartir de Herbert Marcuse, con el alcance político de la metapsicología. Muchas gracias por proponer esta charla y nos escuchamos, profe. Adelante. Muchas gracias, Horacio, por habilitar el espacio para presentar un trabajo sobre Herbert Marcuse. Bueno, un trabajo, como me gusta decirse, ¿verdad? Un work in progress, porque en realidad no es algo que haya ni siquiera avanzado suficientemente. En un primer momento, mi idea era revisar quizá los dos textos más importantes de Marcuse, que son Eros y Civilización y El hombre unidimensional, por lo menos los que conozco, ¿verdad? Hay otros textos, desde luego, anteriores a Eros y Civilización. Creo que dentro de los más importantes está Razón y Revolución, ¿verdad? Y una tesis de doctorado fallida, eh, dirigida creo que nada más y nada menos que por Martin Heidegger. Eh, Obviamente todos esos trabajos no los desconozco, ¿verdad? Solo de su existencia, pero pues como decía hace un momento, es un trabajo sobre Herbert Marcuse que no estoy seguro de qué tanto pueda avanzar en él. Lo que sí puedo comentar ahora es que es un trabajo que a mí me parece clave, por lo menos en, en mi propia trayectoria, en mi propio itinerario, en mi propia formación. Me parece fundamental por muchas razones. Algunas de ellas las platicaba con Horacio previo a iniciar la transmisión, y que tienen que ver con la manera incluso en cómo empiezo a estudiar psicología, ¿verdad? Mi formación en psicología comienza justamente trabando una amistad muy significativa para mí con el doctor Adrián Meraz, quien justamente fue a quien le debo, a quien le estoy agradecido por su generosidad en relación a indicar y mostrar una serie de referencias pues que hasta el momento para mí son muy importantes. Entre ellas está justamente Herbert Marcuse. Y como decía hace un ratito, pues bueno, es un trabajo que está en progreso, es un trabajo inicial, y que con miras a esta serie de encuentros que el maestro Horacio ha estado proponiendo, eh, pues me permití, me tomé el atrevimiento, ¿verdad?, de proponer a Herbert Marcuse. Eh, Atrevimiento por muchas razones, ¿verdad? Atrevimiento porque, por un lado, es un autor muy complejo, muy difícil. Eh, bueno, de este último adjetivo quizá no estoy tan seguro, más que difícil, se ocupa de temas muy difíciles, en todo caso, ¿verdad? Porque en la escritura de Marcuse, al menos en lo que yo ubico, no hay esta predilección por un lenguaje demasiado abstracto, demasiado mm, hermético en lo absoluto. Es al contrario un lenguaje
un estilo, ¿verdad? Bastante, que intenta ser lo más claro posible, pero que se ocupa de temas especialmente complicados. Por ese lado, el adjetivo de atrevimiento es pertinente, pero además atrevido porque, pues, en realidad Marcuse no fue un discípulo de Freud, ¿verdad? Marcuse empieza a leer a Freud, pues, no sé, ya pasados los 40 años, supongo, en la década de los 30, y hasta donde yo ubico, lea a Freud por una serie de implicaciones pues existenciales, se podría decir, ¿verdad? Eh, mm, eh, Amador Fernández Sabater tiene una serie de conferencias sobre Marcuse y en una de ellas hace un ejercicio interesante que es el de vincular sus aportes teóricos, el aporte que su obra realiza con coyunturas vitales, ¿verdad? Y por ejemplo, dice que el problema del que se ocupa Herbert Marcuse, como en El hombre unidimensional o incluso en Eros y civilización, tiene que ver con pues el ascenso del fascismo, ni más ni menos que en Europa, y particularmente con el asesinato de Rosa Luxemburgo, eh, cuando él tenía más o menos 19 años. Eh, a partir de acontecimientos como esos, eh, Marcuse se plantea la interrogante de cómo es posible que eh, la realidad tome una dirección encaminada justamente pues, al fascismo y ¿cómo se puede decir? Las promesas o las anticipaciones marxistas no se realizan, ¿verdad? Con todo y que la desigualdad crece, con todo y que la miseria eh, se propaga, ¿cómo es posible que la revolución no se concrete, ¿no? Y a partir de ese tipo de coyunturas, de verificar las limitaciones de la teoría marxista, por ejemplo, o incluso del hegelianismo, era un estudioso de Hegel, como decía hace un ratito, eh, se vio necesitado de hipótesis explicativas pues más radicales. Y es ahí en donde se va a estudiar a Freud, ¿verdad? En busca de hipótesis explicativas más ambiciosas. Y bueno, en ese sentido, pues nuevamente agradecer, no solamente un agradecimiento protocolar que se hace cada vez que uno es invitado a un lado, sino que pues, efectivamente eh, el maestro Horacio le ha dado cabida a una figura como la de Marcuse, que, pues sí, como decía, no es directamente un alumno de Freud, no es exactamente un pionero, pues él revisa a Freud ya cuando Freud es ya un viejo. Eh, Sin embargo, me parece que su revisión de la obra freudiana pues es novedosa por muchas razones y espero pues en el transcurso del trabajo que quiero presentar, de las ideas que quiero presentar en todo caso, algo del espíritu de la obra de Marcuse, aunque sea mínimamente, pues pueda yo transmitirles. Eh, les comentaba que, bueno, mi idea era revisar dos textos que ubico, que he ubicado desde hace tiempo, que son Eros y Civilización y El hombre unidimensional. Sin embargo, pues por las obligaciones que la existencia nos plantea a todos, no he podido cumplir ese proyecto que ahora me doy cuenta es bastante ambicioso y solamente me he centrado en el texto de Eros y Civilización y ya estando en Eros y Civilización me di cuenta de que aún así era una cosa que estaba frente a una obra verdaderamente importante, trascendental y llena de aportes para aquellos que estamos interesados en el psicoanálisis, ¿verdad?
propuse el término de el alcance político de la metapsicología, debo decirlo, un poco dejándome llevar por la intuición, y creo que el título no es equivocado. Creo que hace justicia un poco a lo que yo he encontrado en la lectura de Eros y Civilización. Con lo que no contaba es que poner de relieve el alcance político de la metapsicología, pues es una cosa eh, em, ambiciosísima por todos lados, ¿no? Se requiere, por principio de cuentas, un conocimiento detallado de lo que, no solamente de la estructura misma de la metapsicología, sino de lo que la metapsicología misma es. Y solo para decir un par de palabras al respecto de lo que es la metapsicología, pues podemos decir que es, como lo ha señalado, como lo han señalado muchos freudianos importantes, como Asun, que la metapsicología pues, es ni más ni menos que la racionalidad freudiana, ¿verdad? Es el aporte racional que el psicoanálisis realiza, es una racionalidad que engloba un campo de observación, un campo de fenómenos sumamente amplio, y que lamentablemente, pues esa metapsicología ha tenido distintos destinos, ¿verdad? Entre ellos, que por ejemplo muchos colegas consideran que eso ya no es algo eh, útil, por decirlo de alguna manera, que incluso el método freudiano tendría que ser separado de la doctrina freudiana, de las teorías, de los conceptos propuestos por Freud. Eh, y sin embargo, eso también hay que decirlo, el método psicoanalítico, en tanto terapéutica, en tanto método clínico, difícilmente puede separarse de lo que se llama metapsicología, a veces despectivamente, y creo que a veces se hace despectivamente mi limitado parecer, eh, porque se toma esa racionalidad en sus aspectos más, ¿cómo se puede decir? En sus aspectos, podríamos decir, más a la mano, y se hace de ellos pues una interpretación que nos devuelve al sentido común, ¿verdad? Conceptos como inconsciente, conceptos como represión, conceptos como sublimación. Aquellos que hayan estudiado psicología podrán, creo que, corroborar cómo se nos transmiten todos esos conceptos como si eh, se pudieran entender en una definición, ¿no? Y lo cierto es que todos esos conceptos, cada uno de esos conceptos merecería desarrollos, no merece, y de hecho ha tenido desarrollos pues extraordinariamente amplios, ¿no? Por poner un ejemplo, Jacques Lacan, ¿verdad? Que le dedica un seminario entero al tema de la identificación, por mencionar solo un ejemplo, ¿verdad? Pero el concepto de sublimación merece también todo un trabajo. Por ejemplo, Jean Laplanche ha hecho un trabajo muy interesante sobre el concepto de sublimación, muchos otros analistas. Son conceptos que poseen una complejidad que es difícil de transmitir si uno no justamente se toma el tiempo de ubicar las referencias que Freud hace de los términos, la utilización, los distintos contextos en los que los emplea. Eh, entonces, pues sí, justamente cuando hablamos de metapsicología estamos hablando del corpus conceptual inacabado, por cierto, que Freud, y ahí su genialidad, ¿verdad? Que Freud forjó eh, para dar cuenta de lo que es el dominio de los procesos psicológicos o de los procesos psíquicos inconscientes, ¿no? Hay una carta que tal vez muchos de ustedes, o seguramente todos, conocerán, una carta que Freud le escribe a Einstein en la que
le dice algo así como que, a diferencia de la psicología, ¿verdad? Quizá en la física no se tiene el problema que sí se tiene en la psicología, ¿verdad? Que en física no todo el mundo se atreve a dar una opinión, ¿verdad? Dice, pues, por la dificultad del tema de la física, su nivel de formalidad, es difícil que alguien diga cualquier cosa en relación a fenómenos físicos o a fenómenos como que conciernen a la ciencia física. Dice Freud, en cambio en la psicología todo el mundo se toma el atrevimiento de decir algo al respecto de los procesos psicológicos. Todo el mundo parte del supuesto de que sabe qué es lo psíquico, de que conoce cómo funciona lo psíquico. Y la metapsicología justamente es como decía, un corpus conceptual extremadamente denso, que también desde mi punto de vista, la analogía que Freud hace con la física no es una analogía circunstancial, sino que la metapsicología es el equivalente, por ejemplo, de pues, una teoría como la relatividad, por ejemplo, ¿no? Es un nivel de complejidad bastante alto. Debo decir que entonces algunas de las cosas que voy a ir planteando, que voy a intentar plantear, no están abordadas como merecerían, pero para los fines de la conversación del día de hoy, pues me voy a permitir algunas eh, pequeñas definiciones, tal vez, de ser necesario. Y eso pues es un trabajo no tan riguroso, pero bueno, también como lo decía hace un momento, es un trabajo pues que está en progreso. A mí me produce mucha envidia, debo decirlo, mucha envidia, envidia de la buena, como se dice, o sea, de la mala, cuando, cuando escucho a colegas hablar tan fluidamente de la metapsicología, ¿no? Que se mueven con una fluidez en relación a la sexualidad, en relación a los procesos psíquicos inconscientes. Me da muchísima envidia porque a mí cada vez que intento hacerlo, pues me cuesta muchísimo trabajo porque no me parece un campo tan fácil, en el que uno fácilmente se pueda orientar, ¿no? Dicho esto, entonces, pues quisiera compartir con ustedes, estoy pensando en dividir la charla quizá en dos partes, una de ellas tiene que ver con los dos primeros capítulos, ¿verdad? Del texto de Eros y Civilización. Este texto de 1955 tiene como su punto de partida en una idea freudiana, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿Cuál es la idea freudiana? Que la civilización está basada en la subyugación de las pulsiones, ¿verdad? Esa es la idea. La civilización está basada en la subyugación de las pulsiones, en la represión de las pulsiones, ¿verdad? Es una hipótesis que Freud pues, pone hasta donde recuerdo, seguramente en muchos lugares, pero uno especialmente fácil de ubicar es el malestar en la cultura, ¿no? La civilización se sostiene en la subyugación de las pulsiones. Ese es el punto de partida de Eros y Civilización. Y Marcuse añade de inmediato, y esta premisa no ha sido tomada en serio. Esta premisa no ha sido tomada en serio. ¿A qué se refiere con que esta premisa no ha sido tomada en serio? Bueno, pues se refiere quizá a una posibilidad, creo que tiene que ver con la desvirtuación, ¿verdad? De la que fue objeto la metapsicología, justamente, ¿no? Sabemos que toda una escuela de psicoanalistas posteriores a Freud, o incluso todavía Freud viviendo, estuvieron en desacuerdo con el maestro, en desacuerdo en relación a la sexualidad, en desacuerdo en relación a la pulsión de muerte, en relación a la libido, el carácter sexual de la libido, en relación al complejo de castración, etcétera, ¿no? Y en la década de los 40
hubo más o menos un consenso. Supongo que en esa época Marcuse ya vivía en Norteamérica y creo que esa coordenada era la que Marcuse tenía en cuenta para decir que este movimiento psicoanalítico eh, había rechazado las hipótesis quizá más importantes de Freud, ¿no? El movimiento psicoanalítico en la década de los 40 había tomado una dirección exclusivamente clínica, ¿no? Y en esa dirección, pues justamente habían considerado que la metapsicología se podía eliminar y conservar solamente el método clínico, como decimos hace antes, ¿no? Conservar la asociación libre, conservar la interpretación, conservar la atención parejamente flotante, pero la metapsicología se podría desechar, se podría dejar atrás, ¿no? Es por ello que Marcuse titula el apartado previo a uno de los capítulos que me interesa comentar, eh, lo titula Marcuse La tendencia oculta del psicoanálisis, ¿verdad? Esa tendencia oculta del psicoanálisis creo que tiene que ver con la sustancia, con el carácter crítico, vamos a decirlo así, ¿verdad? El carácter eminentemente crítico que hay en las nociones metapsicoanalíticas, ¿verdad? En algún punto de texto, en varios puntos de Eros y Civilización, Marcuse va a decir que la metapsicología no es sino el intento de elucidar, de iluminar y de cuestionar la barbarie de la civilización. ¿Verdad? Que esa tendencia crítica de los conceptos psicoanalíticos había sido pues, eliminada, había sido ocultada, ¿no? Había sido suprimida, incluso podríamos decirlo, ¿no? Eh, a diferencia de entonces de los revisionistas, de lo que se llaman los revisionistas, entre los que Marcuse ubicaba a Erich Fromm, por ejemplo, a Karen Horney y a otros tantos, a diferencia de ellos, Marcuse sostenía que la metapsicología, que los conceptos psicoanalíticos eh, poseían una sustancia sociológica que no siempre es puesta de manifiesto. Y es más, incluso llega a decir una cosa que a mí me parece eh, trascendente, y es la de que el biologicismo de Freud, dice Marcuse, el biologicismo de Freud es teoría social. El biologicismo de Freud es teoría social. Bueno, este tipo de perspectivas contrastan muchísimo, creo que vale la pena decirlo, contrasta muchísimo con afirmaciones que incluso escuchamos muy a menudo en la actualidad al respecto de la teoría freudiana, la metapsicología, cuando por ejemplo se le tacha a Freud de individualista, o de decir que el biologicismo pues es ya inoperante, que en realidad no aporta mucho, que en comparación con las ciencias biológicas de sus desarrollos actuales, el biologicismo de Freud pues es como ya, ya expiró, por así decirlo, ¿no? Una afirmación como la de Marcuse permite poner las cosas en otra perspectiva, en otra perspectiva. El biologicismo de Freud puede ser teoría social y los conceptos psicoanalíticos tienen una sustancia sociológica, es decir, crítica, ¿no? Y a eso, como decía hace un ratito, Marcuse le llama la tendencia oculta del psicoanálisis, ¿no? Bien, eh, por tomar un ejemplo, conceptos como principio del placer y principio de realidad, ¿no? Conceptos como el de principio del placer y principio de realidad. Dice Marcuse, bueno, la sustitución del principio del placer por principio de realidad es el gran suceso traumático de la humanidad, ¿no? Suceso traumático de la humanidad que
tiene una serie de implicaciones, ¿verdad? Primero, que es una sustitución que no ha sido completa, ¿verdad? En el nacimiento de cada ser humano, esa sustitución se tiene que restablecer, ¿no? Y una vez que se ha restablecido, ¿verdad? Es decir, una vez que empezamos a funcionar eh, dentro de lo que podríamos llamar una normalidad, ese funcionamiento es secundario, ¿verdad? Al funcionamiento primario que tendría que ver con el principio del placer. Pero una vez que hemos alcanzado ese nivel secundario, ese nivel no es absoluto. Ese nivel de funcionamiento no es absoluto. Eh, como sabemos, el psicoanálisis plantea la idea del retorno de lo reprimido, ¿no? La clínica psicoanalítica gira en torno a ese fenómeno, ¿no? Es decir, algo que hubiéramos querido dejar atrás, algo de lo que es más, ni siquiera tenemos recuerdo en nuestra memoria, sin embargo, irrumpe, ¿verdad? Irrumpe en nuestra perspectiva de las cosas, produciéndonos malestar, desconcierto, experiencia de extrañamiento, eh, perplejidad, etcétera, etcétera, ¿no? A esos acontecimientos que irrumpen en nuestra existencia, eh, le podríamos llamar como la irrupción del principio del placer, ¿verdad? Del retorno de lo que sería un modo de funcionamiento que en psicoanálisis se designa como principio del placer y que es el modo de funcionamiento de lo que Freud ha designado el inconsciente, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, desde, desde los albores de la humanidad y en cada uno de los seres humanos existe pues una tensión, ¿verdad? Una tensión entre ese principio del placer, lo que llamamos el principio del placer y el principio de realidad. Bueno, no, este es un ejemplo muy concreto de los desarrollos que merecería hablar de principio del placer, principio de realidad, y que en este momento solamente lo tomo quizá desde el lado más, que me es más asequible para los fines del trabajo que estamos intentando desarrollar. Sabemos que Freud le dedica un texto metapsicológico importantísimo, que es el de los dos principios del acaecer psíquico, ¿verdad? El principio del placer, principio de realidad. Bien, a partir de una coordenada como esta del principio del placer, el principio de realidad, ya vemos el ángulo que está adoptando Marcuse cuando dice que este es el gran suceso traumático de la humanidad, ¿no? Ese suceso traumático de la humanidad se repite en cada individuo, ¿no? Se repite en cada individuo y en ese sentido la metapsicología eh, junta esos dos extremos, ¿verdad? La metapsicología establece un puente entre lo universal, ¿verdad? Es decir, del género humano eh, en su totalidad y lo individual, ¿no? Eh, bien, decíamos que principio del placer, principio de realidad es un ejemplo de los componentes que integran la metapsicología, ¿no? En algunos puntos Marcuse va a discutir con el propio Freud, ¿verdad? Esas discusiones son extraordinariamente pertinentes y extraordinariamente fructíferas. Algunas de ellas, debo decirlo, no están en mis posibilidades poder recuperarlas en sus detalles, pero por ejemplo, va a decir que a juicio de Freud, esa sustitución del principio del placer por el principio de realidad se debe por lo que Freud llama, por ejemplo, en el proyecto de psicología para neurólogos, el apremio de la vida, ¿verdad? Es por el apremio de la vida que se tiene que transformar el principio del placer en principio de realidad. Y este es un punto en el que Marcuse discute con Freud, porque va a decir, el apremio de la vida efectivamente puede imponer esa transformación, sin embargo, el apremio de la vida es o puede constituirse en una racionalización que justifica la represión, ¿verdad?
Es una discusión esta más amplia. Voy a ver si en el desarrollo de las ideas puedo recuperarla, pero solo la traigo en principio de cuentas porque es una pieza de este elemento de la sustitución del principio del placer y el principio de realidad, y por otro lado es un ejemplo también de la discusión, como decía, muy fructífera que Marcuse establece con Freud en algunos puntos, ¿no? Bien, a partir de esa sustitución, ¿qué ocurre? Bueno, pues no solamente es el gran suceso traumático de la humanidad, sino que las aspiraciones más fundamentales del ser humano van a ser convertidas en tabú, ¿verdad? Las aspiraciones más fundamentales serán convertidas en tabú. Eh, esas aspiraciones más fundamentales pues son justamente lo que el inconsciente como memoria conserva, ¿verdad? El inconsciente es una suerte de memoria a partir de estas coordenadas, en el que encontramos una serie de potencialidades que forman parte de nuestra especie, ¿no? Que forman parte de nuestra humanidad, pero que hemos dejado atrás conforme hemos ido avanzando en el proceso civilizatorio, ¿no? Pero como el mismo psicoanálisis lo enseña, todo lo inconsciente tiene un retorno, ¿verdad? Todo lo inconsciente reprimido, porque el inconsciente, como nos enseña Freud, ¿verdad?, es mucho más amplio que lo reprimido, pero el inconsciente reprimido, eh, eso también es una observación del buen Lacan, ¿verdad?, de que represión y retorno de lo reprimido son lo mismo, ¿no? Bien, entonces todas esas aspiraciones fundamentales del género humano retornan, ¿no? Retornan en la historia, retornan en lo social, ¿verdad? Y aquí ya vemos entonces la novedad del enfoque de Marcuse, ¿no? Cuando nos dice que los conceptos psicoanalíticos tienen una sustancia sociológica. Bien, eh, hace un momento comentaba que esta posición de Marcuse en relación a la metapsicología pues es distinta a la que adoptaron los denominados neofreudianos, ¿verdad? Eh, Erich Fromm, Karen Horney, por ejemplo, eh, llevan a cabo una separación, por ejemplo, de la civilización y de la sociedad de lo pulsional, ¿no? Consideran lo social como ya dado. Y a partir de establecer como dado lo social, empiezan a estudiar cómo lo social influye en la personalidad, por ejemplo. Diría Marcuse, los neofreudianos convierten lo secundario en primario, ¿verdad? Convierten lo secundario en primario. Y en ese sentido, Marcuse es especialmente severo con los neofreudianos, ¿no? Los tacha de una cobardía teórica, ¿no? De una superficialidad teórica, ¿no? Eh, a diferencia de ellos, entonces, Marcuse parte del hecho de que las concepciones más profundas acerca de la estructura histórica de la civilización se encuentran justamente en los conceptos que los revisionistas rechazan, ¿verdad? ¿Cuáles son esos conceptos? Pulsión de muerte, sexualidad, eh, sexualidad infantil, no hay que olvidar el apellido, ¿verdad? Sexualidad infantil, inconsciente, pulsión de muerte y asesinato primitivo, ¿no? Bien. Eh, como lo mencioné hace ratito, entonces, a juicio de Marcuse, la metapsicología es una construcción teórica que diagnostica la barbarie, ¿no? Para utilizar un concepto también eh, esgrimido por justamente Rosa Luxemburgo, ¿verdad? La metapsicología es una construcción teórica que permite diagnosticar la barbarie en la que los seres humanos existen, ¿no? En la que los seres humanos viven. Una barbarie que, como lo venimos diciendo, pues es coherente con el metódico sacrificio de la libido, ¿no? Un metódico sacrificio de la libido
que está justamente pues, anunciado por la premisa freudiana de que la civilización está basada en la subyugación de las pulsiones, ¿no? Bien, el primer capítulo entonces que quiero comentar con ustedes, la idea es comentar dos, pero quizá el tiempo no nos alcance para ello. El capítulo que quiero, uno de los primeros capítulos que quiero comentar lleva por título El origen del individuo reprimido, ¿verdad? Ahí Marcuse nos recuerda que el centro de la metapsicología, aquí esto, yo creo que todos aquellos que tenemos un interés en la metapsicología no tendremos objeción con este planteamiento, que es que el centro de la metapsicología no es otro que la doctrina de las pulsiones, ¿verdad? El centro de la metapsicología freudiana es la doctrina de las pulsiones. Y sabemos que a lo largo de su obra, Freud va a hacer modificaciones a esa doctrina de las pulsiones, ¿verdad? En un primer momento va a plantear un antagonismo entre pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación, ¿verdad? De cómo el yo se defiende de aquella fuente infantil eh, y de cómo esa fuente infantil pues encuentra formas de acceder nuevamente, de tomar al yo por sorpresa, va a decir, ¿verdad? Produciendo síntomas, produciendo todo el universo de la psicopatología de la vida cotidiana. Eh, un segundo momento, ¿verdad?, de la doctrina de las pulsiones tiene que ver con el problema del narcisismo, ¿verdad?, la diferenciación entre el libido objetal y el libido narcisista, para culminar con un tercer momento, que es el de la oposición entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, ¿verdad? O la oposición eros-thanatos. En ese recorrido, en ese, ¿cómo se dice? En esos pasos dados en relación a la sexualidad tal y como es entendida en psicoanálisis, eh, pues efectivamente, como acabo de decirlo, la sexualidad se mantiene, ¿verdad? La sexualidad está enraizada en el funcionamiento psíquico, ¿verdad? Esta idea de que la sexualidad está enraizada en el aparato psíquico puede parecer a muchas personas una afirmación como pues, extravagante, ¿verdad? Una obstinación de Freud, ¿verdad? En la vida de las personas debe haber más cosas que la sexualidad. Ciertamente, Freud no tiene empacho en decir sí, pues sí, efectivamente en la vida de las personas hay muchas más cosas que la sexualidad, pero está anclada en el aparato psíquico, está enraizada en el aparato psíquico de una manera que da pie a una serie de cuestionamientos. Pero decía que no debe parecer sorprendente, pues porque desde la aparición de los mamíferos es así, ¿verdad? La sexualidad tiene implicaciones en relación a los ordenamientos societales, ¿verdad? Es fuente de conflictos entre los miembros de una especie animal. En la vida de los mamíferos la sexualidad es algo importante, ¿no? Es justamente por nuestro avance, ¿verdad?, en el progreso civilizatorio que nos creemos ajenos o suponemos que eso no es algo en lo que necesitamos reparar, ¿verdad? Eh, en todos esos momentos de la doctrina de las pulsiones, la sexualidad entonces sigue siendo propuesta por Freud como enraizada en el aparato psíquico, ¿no? En este tercer momento, ¿verdad?, de la doctrina de las pulsiones en el que se propone el antagonismo entre Eros y Tánatos, Freud va a dar con una cosa que a mi juicio tiene implicaciones, bueno, no a mi juicio, me estoy haciendo eco de Marcuse, disculparán ustedes que de pronto me entusiasme y adopte tanto los puntos de vista de Marcuse, pero Marcuse va a decir que en estos planteamientos hay una ontología incluso freudiana, ¿verdad? Hay una ontología, tiene implicaciones ontológicas y tiene implicaciones filosóficas, ¿verdad? ¿Qué cosa? Decía que el antagonismo pulsional lleva, está sostenido, sin embargo, por una naturaleza común de las pulsiones, ¿verdad? Las pulsiones, a pesar de mantener un antagonismo, tienen una naturaleza común y es su carácter
conservador, ¿verdad? Una vez alcanzado una fuente de satisfacción, dirá Freud, el ser humano no la abandona fácilmente, ¿no? Si es que la llega a abandonar, ¿verdad? No la abandona jamás, ¿no? Eh, entonces, esta naturaleza común de las pulsiones es, creo que no podría yo, no está en mis manos desarrollar esto para poner de relieve la importancia que tiene. Solo permítanme decir que esta naturaleza común tiene implicaciones incluso hasta donde yo entiendo, incluso hasta para aquello que quienes nos dedicamos a la práctica psicoanalítica llamamos un final de análisis, ¿verdad? Un término de un psicoanálisis en forma, ¿verdad? Esta naturaleza común de lo pulsional, ¿no? La convergencia, incluso podríamos decir, entre la satisfacción, entre lo placentero y la muerte, ¿verdad? Esa convergencia. Implicaciones ontológicas e implicaciones filosóficas, dice Marcos. Modestamente, diría implicaciones incluso clínicas, ¿no? A pesar de que tienen una naturaleza común, Freud destaca su antagonismo, ¿verdad? Es decir, se verifica que Eros gana ascendencia, ¿verdad? Gana ascendencia respecto de la muerte. La prueba de que gana ascendencia pues, es de que existe toda una diversidad de lo vivo, ¿verdad? A pesar de que la muerte puede ser una tendencia, la tendencia fundamental de todo lo viviente, Eros gana ascendencia, ¿verdad? La vida gana ascendencia. Cancela y retarda la tendencia al nirvana, ¿verdad? Al descanso. Eros crea nuevas funciones, ¿no? Pero va a agregar Freud que Eros sigue siendo conservador, solo que es conservador en un nivel más alto, ¿verdad? Es conservador en un nivel más alto. Incluso, no sé, aquellos que se dedican, que tienen estas perversiones del espíritu, de estudiar psicoanálisis, recordarán que más allá del principio del placer, Freud dice que incluso las pulsiones de autoconservación no es sino la manera en cómo la muerte quiere alcanzar su propósito de acuerdo a su propio camino, ¿verdad? ¿No? Las pulsiones de autoconservación son el tánatos, ¿verdad? Pero metamorfoseado para alcanzar su propósito de acuerdo a su propia especificidad, de acuerdo al organismo del que se trata. Las pulsiones de autoconservación no hacen sino conducir a la muerte, a su propio modo, ¿verdad? No sé, ahorita me viene un ejemplo demasiado trivial, ¿verdad? Pero el comportamiento de ciertos insectos que al reproducirse, por ejemplo, saben que se conducen a la muerte, por ejemplo. Es el eros y la muerte, ¿verdad? Ahí fundidos. Aquí se desliza un problema metapsicológico que es entonces si Eros trabaja para la muerte, en realidad no hay antagonismo, ¿verdad? Lo que tenemos es un monismo de muerte, ¿verdad? En realidad el psicoanálisis propone un monismo de muerte. Aquí hay un problema que igualmente Marcuse aborda y que, como decía hace rato, es uno de esos problemas que merecería mucha revisión, mucho trabajo para poder despejar mínimamente este planteamiento, ¿no? Lo único que se puede decir es que la relación entre Eros y Tánatos a partir de esas coordenadas pues es una relación oscura, ¿no? La metapsicología, sin embargo, arroja una nueva luz sobre la muerte, ¿verdad? Si nos dice Freud que la pulsión de muerte es el impulso, ¿verdad?, a retornar al estado inorgánico, ¿verdad? Una vez que surgió la vida, el camino más rápido para reducir la tensión que implica el estar vivo, que implica la existencia orgánica, era la muerte, ¿no? Según la argumentación tal y como la recuerdo en este momento.
Eh, ese planteamiento de Freud permite percibir a la muerte de una manera distinta. ¿En qué sentido? En el sentido de que la destructividad, entonces, que sería propia de la pulsión de muerte, es para lograr el alivio de la tensión. Es decir, que la pulsión de muerte es una lucha contra el sufrimiento. ¿Verdad? La pulsión de muerte sería una lucha contra el sufrimiento de la existencia misma, de la tensión que involucra lo vivo, ¿no? Bien, más adelante podremos añadir incluso que la pulsión de muerte lucha contra la represión, incluso. Esa es una tesis que Marcuse va a desplegar en los capítulos que integran Eros y Civilización. Y aquí, bueno, solamente lo indico, ¿verdad? Aquí ya hay toda una serie de cuestiones pues, interesantísimas, ¿verdad? Vemos a Marcuse retomando pues, las aventuras metahistóricas, ¿verdad? De Freud, ¿no? Aventuras metahistóricas que a un espíritu positivo, ¿verdad? Positivista, amante de los hechos, de las cosas objetivas, pues eso es pura especulación, ¿no? Eso es justamente el tipo de los componentes que fueron justamente desechados y siguen siendo en ocasiones desechados por detractores y en ocasiones también por aquellos que tienen un interés por el psicoanálisis, pero que eh, se han orientado mucho más por cuestiones mucho más actuales. En Marcuse no tenemos esa, esa ruta, ¿no? Se interesa por estas aventuras al punto de, sí, aventuras en el sentido de que intentan hacer pensable, ¿verdad? El origen de algo que está perdido, ¿verdad? Por ejemplo, esta idea de Freud de que la vida surgió seguramente por un acontecimiento geológico, ¿verdad? Es una hipótesis que jamás va a poder encontrar corroboración porque es un acontecimiento que está perdido en el tiempo, pero que Freud deduce, ¿verdad? Por su conocimiento de la vida psíquica. Eh, estas aventuras metahistóricas, como decíamos, pues permiten discernir la dinámica pulsional básica, ¿verdad? Una dinámica pulsional básica que surge en determinados momentos, que incluso es adquirida históricamente. Sabemos que, por ejemplo, el otro gran acontecimiento de esa dinámica pulsional, uno es con el surgimiento de la vida para Freud, cuando la pulsión de muerte intenta encontrar el camino de regreso más corto para poner fin al sufrimiento que implica la vida orgánica. Y el otro gran acontecimiento va a ser pues, los umbrales de la civilización, ¿verdad? Justamente el asesinato primitivo, la horda primitiva, en donde se instaurará ese principio del que hablábamos hace rato, que es el gran suceso traumático de la humanidad, la sustitución del principio del placer por el principio de la realidad, y que nos da acceso a nuestra humanidad, ¿no? Eh, bien, mmm, pues muy bien. La pulsión entonces tiene un origen histórico, ¿verdad? No solamente tiene un origen histórico, sino que también la pulsión va a agregar Marcuse, apoyándose en esta perspectiva propuesta por Freud, sino que la pulsión también está sujeta a cambios históricos, ¿no? Cambios históricos que van a afectar la manera en cómo se lucha contra el sufrimiento, ¿verdad? Creo que esta también es una coordenada especialmente valiosa, ¿no? Especialmente valiosa. La pulsión está sometida a cambios históricos que van a afectar la manera en cómo se lucha contra el sufrimiento, ¿no?
Por ejemplo, no es lo mismo luchar contra el sufrimiento por medio de la xenofobia, ¿verdad?, que luchar contra el sufrimiento por medio de una marcha, por ejemplo. No es lo mismo luchar contra el sufrimiento por medio de la tortura, ¿verdad?, o de la guerra, que hacerlo por medio de la creación de una obra estética, por ejemplo, ¿no? La pulsión está sometida entonces a cambios históricos que afectan la manera en cómo se lucha contra el sufrimiento. En el individuo, pues verificamos justamente esa influencia de la historia en las instancias que Freud propone como ello, yo y superyo, ¿verdad? El yo no es sino el representante del mundo exterior, ¿verdad? Nos va a decir Freud. El superyo, dada la dependencia infantil del ser humano, la prolongada dependencia infantil del ser humano, el superyo pues es justamente la interiorización de los valores de una sociedad en particular. En ese sentido, ello, yo y superyo son instancias que designan la manera en cómo un individuo ha accedido a lo cultural, ¿verdad? Indican el acceso vertical a la historia horizontal, ¿verdad? Va a decir León Rosichner, ¿no? El asunto es que yo y superyo, ¿verdad?, son el resultado de ese acceso, pero sin memoria, ¿verdad? Yo y superyo se creen ahistóricos, ¿verdad? Yo y superyo se creen dados por sí mismos. Se consideran obvios, se consideran transparentes a sí mismos. Pero no, como decíamos hace un momento, la pulsión está sujeta a cambios históricos. Y hay una historia horizontal que define los contornos de lo que llamamos yo y superyo. El hecho de que accedamos a esa historia horizontal, pero que ese acceso nos esté negado, que no tengamos recuerdo de cómo accedimos, de cómo llegamos a ser yo, ¿verdad? De que ese acceso nos esté negado, dice Marcuse, y esta es otra de las grandes ideas, que en ese sentido, todo individuo es instintivamente, pulsionalmente reaccionario, ¿verdad? Pulsionalmente reaccionario. Es decir, que trabaja contra el retorno de lo reprimido, ¿no? Niega las potencialidades del principio del placer, ¿no? Niega las potencialidades, niega la verdad que hay en todo aquello que lo deja perplejo, en todo aquello que lo desconcierta, en todo aquello que lo toma por sorpresa, ¿no? En ese sentido, va a decir Amador Fernández Sabater que en todo individuo hay una especie de contrarrevolución interna, ¿verdad? Lo que llamamos nuestra individualidad o lo que llamamos nuestra personalidad es el resultado de una derrota, ¿verdad? De una derrota de lo que decíamos que es el contenido de lo inconsciente, de una derrota de las aspiraciones más fundamentales de nuestra especie. Nuestra conformación mental y psicológica, en ese sentido, vía yo y superyo, reproduce al mundo tal cual es, ¿verdad? Es decir, son el resultado de una adaptación, ¿verdad? Lo que llamamos la normalidad.
Y esa normalidad, y este es el punto que vuelve a poner el dedo en la llaga, esta adaptación, este principio de realidad que ha sustituido al principio del placer, no es sino un dominio económico, político, religioso y mediático, ¿verdad? No es un principio de la realidad a secas, ¿verdad? Es una realidad sociohistórica atravesada por una dominación en todos estos órdenes, económico, político, religioso, mediático, ¿no? Por eso dice Marcuse que el individuo llega a ser pulsionalmente reaccionario, ¿no? Niega las potencialidades más fundamentales de nuestra especie, ¿no? Va a dar un paso más adelante y como decíamos hace rato, ¿verdad? Marcuse está tomando en serio la premisa de que la civilización está basada en la subjugación de las pulsiones. Lo está tomando en serio. Y va a agregar que en todas las formas históricas de sociedad, en todas las formas históricas de sociedad, existe una organización represiva de las pulsiones, ¿no? En toda forma histórica de sociedad. Para poner de relieve esto, Marcuse va a proponer un par de conceptos que son el de plus represión y el de principio de actuación, ¿verdad? Plus represión, pues seguramente les recordará eh, el concepto marxista, ¿verdad? De plusvalía, ¿verdad? Y la plus represión indica que bajo el capitalismo, ¿verdad? Bajo el modo de producción occidental, no solamente existe un excedente de represión, se reprimen cosas que no tendrían necesariamente que estar reprimidas, sino que además esa represión está al servicio de la dominación, es decir, al servicio de la dominación económica, política, religiosa, mediática, ¿no? El otro concepto que aporta pues, es el de principio de actuación, que es el principio de realidad, es el concepto de principio de realidad, pero con su forma sociohistórica específica, ¿verdad? El principio de actuación es la forma que adopta el principio de realidad en un momento histórico. Por ejemplo, capitalismo monopolista, ¿verdad? Capitalismo monopolista produce individuos con determinadas características, ¿verdad? Lo que Max Weber llamaba tipos antropológicos, ¿no? Eh, que comparten con las otras formas históricas una organización represiva de las pulsiones, como decíamos hace un momento, ¿no? Bueno, eh, no sé cómo andemos de tiempo, Horacio, no sé si te parece que continuemos un poquito más o... Como usted guste, profe, no hay problema. Bueno, bueno, apunto un par de cosas más y nos detenemos para quizá, si hay personas que han sido generosas con su atención y han aguantado, pues tal vez nos puedan compartir alguna idea, ¿verdad? Alguna reflexión sobre lo que venimos diciendo. Pero bueno, hace unos momentos decía que Marcuse discute con Freud en varios puntos. Uno de los puntos en los que discute es en, el, en la afirmación de Freud de que esta sustitución del principio del placer por el principio de realidad eh, eh, tiene como razón, ¿verdad? U obedece, mejor dicho, al apremio de la vida. Es la ananqué, ¿verdad? Es la necesidad la que hace necesario esa sustitución. Marcuse va a decir que ese es un argumento falaz.
hasta donde yo entiendo, creo que es falaz hasta cierto punto, ¿verdad? Las razones de Marcuse para decir que es falaz es que dice, colocar a la necesidad como la razón por la que nos tenemos que reprimir, dice, es el argumento de las racionalizaciones de la dominación a lo largo de la historia, ¿no? Pero no podemos ignorar, por otro lado, que efectivamente la realidad pues es inclemente con los seres humanos, con cualquier especie, ¿verdad? Eso no lo podemos obviar. Por eso creo que es falaz eh, por las razones que Marcuse dice, pero no lo es en el sentido de que efectivamente nuestra, eh, nuestra vida, que nuestra vida mental obedezca a esos dos principios de funcionamiento, efectivamente también responde al principio de omnipotencia de la realidad, ¿verdad? La realidad se nos impone, la realidad no tiene ningún miramiento para con ninguna especie, ¿no? Y hace necesaria justamente encontrar formas adaptativas para poder perseverar en la vida. Pero tomemos la vía por la que Marcuse dice que es falaz. Dice, primero, por principio de cuentas, porque la necesidad en el mundo humano siempre ha sido impuesta por la violencia, ¿verdad? La necesidad en el mundo humano, la escasez, siempre ha sido impuesta por la vía de la violencia. Es decir, siempre ha estado distribuida desigualmente, ¿verdad? Grupos humanos que hacen objeto de sufrimiento a otros y se sirven de ellos, ¿verdad? Para, para subsistir, ¿no? La escasez no es un dato natural. En eso creo que Marcuse tiene un punto, ¿verdad? La escasez tiene sus formas de distribución, su forma de organizarse históricamente. Y siempre ha sido, a juicio de Marcuse, impuesta por la vía de la violencia. Eh, este, eh, este argumento entonces, pues, vuelve a insistir en que en todas las formas históricas de sociedad hay una inhumanidad básica, ¿no? Eh, una inhumanidad básica, perdón, que instala controles represivos que lo único que hacen es perpetuar una dominación y fijar una estructura pulsional, ¿verdad? Fijar una estructura pulsional. Por ejemplo, una estructura pulsional que considera que otros son inferiores, ¿verdad? Que otros son inferiores y que además los podemos matar, por ejemplo, ¿verdad? Que no valen la pena, que en su vida es menos que nada, ¿no? Es una estructura pulsional particular, ¿no? Decíamos, una manera de luchar contra el sufrimiento que depende de coordenadas sociohistóricas particulares, ¿no? Es un derrotero de la civilización. O para decirlo, ¿verdad? Como lo comenta Amador Fernández Sabater en algún punto, hay formas fascistas de la libido, ¿verdad? Formas fascistas de la libido. Dentro de los controles represivos, por ejemplo, que hay en toda sociedad histórica, se encuentra, por ejemplo, el predominio de la genitalidad, ¿verdad? El predominio de la sexualidad genital. Aquí nuevamente, ¿verdad? Quienes hemos dedicado tiempo, quienes estudiamos esto, todos aquellos que estudian psicología o que tienen conocimientos relacionados a esto, se nos presenta que Freud plantea una serie de etapas, ¿verdad? Y que eso es algo natural, ¿verdad? Que hay un punto en donde lo genital toma predominio, eh, que es el inicio de la vida sexual en sentido estricto, y se nos presenta como si fuera un proceso natural. A juicio de Marcuse, eso es un ejemplo
concreto de lo que él llama represión sobrante, ¿verdad? El predominio de la genitalidad, la represión de todo lo que Freud llama sexualidad pergenital, ¿verdad? Eso es el resultado de un plus de represión, es decir, de una represión que está al servicio de la dominación y que forma parte de un modo concreto de opresión, ¿no? Este progreso normal hacia la genitalidad implica una desexualización casi completa del cuerpo. ¿Con qué propósito? Dice Marcuse. Para que el cuerpo se convierta en instrumento de trabajo, ¿no? Gozar solamente en la alcoba, ¿verdad? Y cuando se sale de la alcoba, trabajar, ¿no? Eh, Estoy al tanto de que algunas de las sesiones de pioneros del psicoanálisis involucraron a Wilhelm Reich, ¿verdad? Aquí hay un punto de diferencia con Reich, ¿cierto? En el sentido de que para Reich la genitalidad plena era equivalente a la liberación, ¿verdad? La salida de la opresión. Para Marcuse funciona diferente, ¿no? Que la sexualidad sea predominantemente genital, eso es un signo de opresión, ¿no? Va a poner, por ejemplo, como el olfato y el gusto, ¿verdad? Son placeres inmediatos, están proscritos, ¿verdad? Son convertidos en tabú. Preferimos más placeres sublimados, la vista, ¿verdad? La contemplación, la música. Pero el olfato y el gusto, que son placeres más inmediatos, se convierten en tabús, porque son placeres insublimados y sucumben a la represión, ¿verdad? Hay algún pasaje tal vez del malestar en la cultura, ¿verdad? Donde Freud indica como cuando conseguimos la posición erecta, ¿verdad? Nos distanciamos de los olfatos y deja de tener la función que tiene para otras especies, ¿no? Bueno, eh, genitalidad, libido de objeto, sublimación, todo ello implica modificaciones históricas de las pulsiones, ¿no? Implica cambios en la sustancia del placer, ¿no? Y conducen a Marcuse a plantear que en ese sentido la represión sexual es un hecho político, ¿no? Bueno, eh, les propongo que nos detengamos aquí. Vamos a ver si, si alguien nos estaba acompañando, ¿verdad? Y dediquemos un poquito de tiempo a verificarlo. Oiga, profe, yo recordaba, a mí esto de la filogenia y la ontogenia me gustaba mucho de Freud, hasta que una vez en la interpretación me encontré que incluso es una idea que pudiera remitirse a Nietzsche, Okay. y cómo Nietzsche le da un lugar muy particular, Sí. A toda la cuestión de la filogenia, y Así es. hasta remite ahí a un aforismo que la verdad ahorita no recuerdo en lo más mínimo. Sí. Y bueno, es que a excepción de esa cita, supongo que habrá otras tantas en donde eso se pueda volver un poco esto que usted planteaba al inicio, como que el biologicismo de Freud es una sustancia social. Sí. Porque a excepción de esa, en realidad, como que regularmente Freud la enlaza a la marca, Haeckel, Sí, sí, claro. y demás. Sí. Y me parece que cuando yo leí eso en interpretación, Sí. eh, bueno, a mí me generó una curiosidad enorme, y yo me planteaba incluso hace poco si esa filogenia no implicaría también como hacer toda esta cuestión de cierta crítica a la moral y de hacer una genealogía de los valores y todas las cosas pudiera Sí, claro. plantearse desde Nietzsche. Sí, claro. Me parece que a lo mejor, bueno, no sé qué tanto sea forzar las cosas en realidad, pero que esto que hace Marcuse es en cierto sentido un espíritu nietzscheano, Sí. bueno, atravesado por Freud, claro está, Sí. pero como de mucha crítica a ese planteamiento de cómo se ha establecido o se establece, Sí. incluso, mmm,
bueno, pues todo, la cuestión histórica, la cuestión social y demás, muchas cosas que nos compartía. Este, bueno, pues eso, no sé. Sí, sí, absolutamente. De hecho, hay referencias a Nietzsche, ¿verdad? En Eros y Civilización. Ujú, En capítulos más avanzados, Marcuse va a decir que, eh, bueno, a ver, hemos dicho que se toma en serio Marcuse la afirmación de Freud, ¿verdad? De que ujú, toda civilización se sostiene en la subyugación de las pulsiones, pero su punto de llegada en Eros y Civilización es el de que en la misma teoría de Freud hay aportes que permiten concebir una civilización sin represión. Si la civilización está sostenida en la subyugación de las pulsiones, en la represión de lo pulsional, es un destino de pulsión, ¿verdad? Dice Marcuse, en la obra misma de Freud hay aportes que permiten deshacer ese planteamiento. Es decir, hay la posibilidad de concebir una civilización en la que la subyugación de las pulsiones no sea necesaria, ¿verdad? El análisis que hace Marcuse de ciertos puntos aislados de la teoría de Freud es exquisito, no erudito, creo que haría, no le hace justicia. Es extremadamente eh, claro, eh, ilumina aspectos de la teoría de Freud que a veces uno lee al pasar, ¿verdad? Sobre todo cuando ujú. está uno leyendo demasiado deprisa y uno ya está agotado por las digresiones que hay en los textos de Freud. Bueno, no siempre uno tiene el tiempo de tomar nota de ciertas, eh, eh, al parecer, ocurrencias de Freud mientras escribe el texto, pero son ocurrencias que Marcuse, por ejemplo, recupera, no solo Marcuse, muchos otros, pero Marcuse recupera y efectivamente uno cae en cuenta de que esas son intuiciones que de pronto uno no sabe cómo ubicar en los grandes ejes estructurantes de la metapsicología. Por ejemplo, ¿verdad? De la que la civilización está sostenida en la subjugación de las pulsiones. Dice Marcuse, no, en la obra de Freud hay también indicaciones que permiten concebir una civilización sin represión. Eh, Hay un argumento histórico de Marcuse en relación a esa posibilidad, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento histórico? El argumento histórico es que el desarrollo tecnológico permite una automatización del trabajo que haría innecesaria la conversión del cuerpo en instrumento de trabajo. Que tenemos la capacidad actualmente, la sociedad industrial, la sociedad que se construye bajo la subyugación de las pulsiones, construyó las condiciones para su propia abolición, ¿verdad? ¿Por qué eso no ocurre? Pues es justamente un poco de lo que veníamos diciendo. Decimos, los individuos somos fabricados para ser pulsionalmente reaccionarios, para legitimar incluso nuestra propia represión, para legitimar incluso nuestro propio sometimiento, ¿verdad? Eh, pero Marcuse dice, no, la base técnica de la civilización permitiría ya la eliminación de la represión social. Desde luego una represión básica es necesaria, que es justamente la búsqueda de una satisfacción, de un placer, y no solamente estar sometidos a una necesidad ciega, ¿verdad? Un mínimo de represión aquí creo que Rohem es a quien Marcuse está teniendo en cuenta. Entonces, ese es un argumento histórico para esta idea, pero por otro lado, y aquí es donde Marcuse cita a Nietzsche, que Freud pertenece a una tradición de pensadores en los que están insinuadas esas posibilidades. Y entre ellas, Marcuse trae a Nietzsche, ¿verdad? De hecho, hay una expresión que utiliza en algunos puntos del texto que es la del gran rechazo, pero aquí la expresión a mí no me suena
por alguna razón no me termina de convencer esa expresión, el gran rechazo, dice Marcuse. ¿A qué se refiere el tema del gran rechazo? El tema como de dar la vuelta al mundo del trabajo enajenado, ¿verdad? De darle la espalda a formas de existencia enajenada. El consumo, por ejemplo, ¿verdad? El gran rechazo. No sé si la traducción sea correcta, pero a mí eso me parece un eco también de Nietzsche. Hay un apartado donde Nietzsche habla de los grandes despreciadores en el Zaratustra, ¿verdad? Y como que el asunto de los grandes despreciadores es justamente aquellos que se sienten incómodos con el sentido común, se sienten incómodos con las definiciones chatas de lo bueno, de lo malo, y son grandes despreciadores porque se atreven a crear, ¿verdad? Efectivamente, me parece que ahí esta observación de Marcuse pues va en la línea de lo que comentas, ¿no? Marcuse ubica a Freud en esta posibilidad de concebir una nueva forma de existencia humana, a Hegel, a Marx, Schelling, Nietzsche, ¿verdad? Que son los grandes pensadores del siglo XIX, ¿verdad? Siglo XIX, siglo XVIII, XIX, ¿verdad? Y sí, efectivamente, Marcuse, creo que no hay no hay una incorporación de Nietzsche extensa, pero hay citas, hay referencias acotadas, otra indirecta, por ejemplo, esa del gran rechazo, eh, pero sí creo que de fondo está justificado decir que de fondo está Nietzsche, ¿no? Como por ejemplo, jamás se nombra a Marx en Eros y Civilización, pero ahí está Marx, ¿no? Este asunto de plus represión, ¿verdad? Principio de actuación. Se está refiriendo al modo de existencia capitalista delineado por Marx. Se refiere al concepto de alienación incluso. El ser humano es privado de su relación con lo que produce, de su relación con los semejantes, de los medios de producción, etc. Sí, sí, que indudablemente ahí están estas figuras. Y creo que hasta eso mismo, como que plantearía alguna, o retomar con mayor importancia algunas analogías que les hace Freud, Sí. que a mí me gustan mucho, como las de cuando está hablando de la censura en el sueño y que dice que funciona un poco como los periódicos rusos, Claro. Cuando habla de lo que acontece un poco en los paranoicos y dice, eso también sucede en los países cuando se establecen algunas ideas como que no perdimos la guerra, nos traicionaron o cosas por el estilo. Que también eso creo que enlaza un poco a ciertas problemáticas muy, muy marcadas regularmente de que el diván al estar encerrado en cuatro paredes no tiene mucha posibilidad política. Y creo que ese tipo de propuestas y de recuperar y tomar como que con más seriedad eso que parecen únicamente ejemplos pedagógicos, plantea que eso no es un lugar encerrado en cuatro paredes, sino que de alguna manera es una actividad propiamente política. Sí. Sí, son analogías, como dice Azum, ¿verdad? No son analogías de circunstancia, son la cosa misma. Sí. ¿Verdad? Son la cosa misma de lo que se juega, ¿verdad? De la vida psíquica. Hay un filósofo argentino que se llama León Rosicner, que también para mí es una referencia importantísima, importantísima. Y él va a decir, ¿verdad? O sea, de acuerdo a esto que venimos diciendo, tiene una frase que por fuera de lo que venimos diciendo, pues uno dice, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Dice, la subjetividad es un nido de víboras. La subjetividad está empantanada, ¿verdad? Desconoce su modo de funcionamiento, desconoce su arraigo a la realidad, ¿verdad? Y se figura una autonomía,
un dueño de una voluntad, etcétera, etcétera, ¿no? Ideología, ¿verdad? Ideología. Eh, Me parece que hay un comentario que si no tienes inconveniente, Sí, sí, sí. tal vez podríamos leer. Pues si quieres se lo leo. Ah, perfecto. Dice, consideran que estas políticas que mencionan, planteadas por los pioneros del psicoanálisis, son más relevantes hoy en día con el surgimiento de la inteligencia artificial subyugando a la civilización. Ay, está difícil la pregunta, ¿verdad? Eh, Supongo, bueno, el tema de la inteligencia artificial es una cuestión en la que yo no tengo más conocimiento que el que en la vida cotidiana, ¿verdad? Uno se entera de los chats, etcétera, etcétera. Pero supongo que efectivamente, bueno, dentro de las, eh, las formas de ganarse la vida, en mi caso también está la docencia y en algunos casos, no sé con qué medida, no sé si las personas que se dedican a este ámbito y son especialistas en ese ámbito puedan considerar esto más o menos correcto, pero se verifica, ¿verdad? Por ejemplo, cómo el pensamiento empieza a ausentarse, ¿verdad? El placer como de pensar, como de imaginar, empieza a ser cada vez más complicado. Eh, Verificamos bueno, yo tengo oportunidad de verificar en algunos de los compañeros, alumnos con los que trabajo, dificultades para armar escenarios hipotéticos, eh, em, y desde luego un apoyo. A mí me gusta, por ejemplo, poner actividades en donde, bueno, les voy a dictar estas preguntas, pero quiero que las contesten así, lo que ustedes piensan, lo que se les ocurra, no importa lo que sea, lo que venga a su cabeza, eso pónganlo. Bueno, reviso las respuestas y son respuestas así high-tech, ¿verdad? O sea, sacadas de inteligencia artificial, con todo y que la consigna no tiene que ver con eso, ¿verdad? Me parece que si estoy entendiendo la pregunta, creo que efectivamente la inteligencia artificial, el tipo de uso que puede verificarse, va justamente encaminado a una incluso subyugación del pensamiento, ¿no? Del pensamiento, de imaginar, de sensibilizarnos con alguna idea, eh, y más bien, como dice, hay un pensador italiano que se llama Franco Berardi, que dice pues que estamos embotados, ¿verdad? Más bien estamos embotados por una hipersemiotización, ¿verdad? Tenemos toda la información a nuestro alcance, pero en realidad no entendemos nada. No entendemos nada. Creo que no sé si eso también pudiera plantearse como ese plus de represión que usted decía, como una uniformidad en el pensamiento. Sí, efectivamente, ¿no? Ese tema, incluso ahora que estamos, que nos encontramos con este problema a partir de sus intervenciones, ese es el problema del hombre unidimensional, ¿verdad? La otra obra de Herbert Marcuse. El hombre unidimensional es un texto sobre tecnología y de cómo la tecnología, a contrario de lo que es el argumento histórico que Marcuse usa en Eros y Civilización para pensar una civilización no represiva, en el hombre unidimensional Marcuse ya no es tan optimista. Marcuse dice, la tecnología es una manera de hacer aparecer la existencia y la hace aparecer de acuerdo a funcionamiento, la hace aparecer de acuerdo a cálculo, ¿verdad? La hace aparecer en términos de utilidad. Eh, y al reducirse la vida a eso hace que la tensión en la que vive el hombre de lo posible y de lo que es, se cancele, ¿verdad? Vivimos solamente en cómo deberían ser las cosas, ¿verdad? Tener las respuestas, ¿verdad?
Hay apps, dice Amador Fernández Sabater, hay apps para las citas, ¿verdad? Hay apps para cómo coger, hay, tenemos todas las respuestas. No hay que inventar absolutamente nada. No hay que tomarse el trabajo de nada, porque ya está. Es que trabajar, ¿verdad? Para tener el dinero, para poder acceder a esas cosas, ¿verdad? Que ya están, ¿verdad? ¿Te parece que nos detengamos? Sí. Perfecto. Bueno, pues si ya no hay nada más, que ya no hay comentarios, ¿verdad? Sí, creo que no, ¿verdad? Aquí no me aparece nada. Sí, Pero, pues le agradezco mucho de nuevo que haya venido a compartirnos. Es un tema muy importante por varios frentes. Pues agradecerle mucho lo que nos compartió. Muy interesante y nos dio mucho trabajo. Muchas gracias, Horacio. Hasta luego. ¿Dónde dice finalizar?